Gloria al Señor. Amados, en este día tenemos un tema muy importante para nuestras vidas. Se llama la palabra de Dios en nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos, Señor, postrados a tus pies, Señor, dándote gracias por este privilegio que tú nos concedes, el estar nuevamente delante de tu presencia junto con mis amados hermanos, tus hijos. Aquí estamos, Señor, con un propósito, con un deseo ardiente de ser alimentados por tu santa y bendita palabra, Señor, porque tu palabra es todo para nosotros. Anhelamos ardientemente, Señor, que tu palabra viva en nosotros, que tu palabra sea formada en nosotros, Señor, que así como tú, Cristo, te hiciste carne y habitaste entre nosotros, que tu palabra pueda hacerse carne entre nosotros, Señor. Padre, háblanos en este día, Señor, y te damos gracias por ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, la palabra de Dios es el verbo, la palabra creadora, porque la palabra creó todo. Según el relato de la creación, nosotros podemos darnos cuenta que las cosas llegaron a ser cuando no existía nada. La palabra fue la que la creó, el verbo. Veamos en el Salmo 33, versículo 6, para comprobar escrituralmente el tema que estamos tomando, estamos exponiendo. Salmo 33, 6. Gloria al Señor. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Miren, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él habló y existió. No existía nada, pero de la nada el Señor hizo todo. Vemos nosotros en Hebreos capítulo 11:3. Hebreos 11:3 para mirar algo más acerca de este mismo tema. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Porque nosotros tenemos que tener fe para creer la Escritura, para entonces darnos cuenta de que es la verdad, si creemos. Y dice así, Hebreos 11, versículo 3, dice: por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No existía nada en absoluto, nada. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que la palabra de Dios tiene poder de sostener toda la creación. Toda la creación. Vamos a ver la primera parte del versículo de Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Es muy importante nosotros que discernir esta parte del versículo expresamente. Lo vamos a leer todo, el versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria, se está refiriendo al Señor Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien, aquí está el verbo, la palabra, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra, Cristo, el verbo sustenta, guarda, controla toda la creación. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él creó todo, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Entonces, vemos aquí algo, hermanos, amados, que si la palabra de Dios
sostiene todo el universo en orden, esa misma palabra de Dios puede sostener nuestra vida en el perfecto orden. Pero lo que pasa, hermano, es que no le damos lugar a que la palabra viva dentro de nosotros. Ese es el problema. Cuando nosotros le damos lugar a que la palabra controle nuestra vida, cuando le damos oportunidad a la palabra, que la palabra nos gobierne, entonces va a estar en orden. Pero ¿por qué nuestras vidas no están tanto no están en un perfecto orden? Porque nos falta de que la palabra la dirija. Así como Él sostiene el universo con la palabra de su poder, esa misma palabra es más que suficiente para guardar nuestras vidas, hermanos, para guardar nuestros hogares, para guardar nuestros hijos, todos nuestros familiares. ¿Vieron la importancia? Por eso el tema es la palabra de Dios en nuestra vida. Porque tiene que estar en nuestra vida. ¿Qué importa que tengamos 10 Biblias? ¿Qué importa que las sepamos de memoria? Si la palabra no está dentro de nosotros, no la estamos obedeciendo. No importa que la recitamos de memoria con nuestra boca, pero si nuestro corazón está vacío de la palabra, ahí están los problemas. Por eso que todas nuestras fallas físicas y espirituales es por falta de la palabra. La palabra tiene que estar dentro de nosotros. Por eso tomé estos versos al comienzo para comparar cómo la palabra de Dios controla el universo. No solamente la creó, sino que controla todo el universo. Los astros no chocan entre sí. Ellos no hacen lo que ellos quieren. Ellos se someten a la obediencia de la orden de la palabra. ¿Por qué nosotros no? No obedecemos la palabra. Hacemos lo que nosotros queremos, no lo que quiere la palabra. Entonces no estamos en el orden de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios no está todavía en nosotros. Y ese es el deseo del Señor. Que la palabra de Él esté dentro de nosotros. Cuando la palabra viva dentro de nosotros, domine nuestra vida, que seamos hacedores de ella, dirigidos por el Espíritu Santo, entonces va a cambiar todo, hermano. La palabra de Dios debe hacerse carne en nosotros. O sea, es decir, debe ser algo muy importante en nuestra vida. Por no decir lo más importante. Entonces allí sí se va formando, se va haciendo carne en nosotros. Vemos al Señor, al Verbo, dejó el trono y vino a hacerse hombre, se vino a hacer carne. Se hizo carne para poder revelarse a nosotros que somos carne. Amén, gloria a Dios. Pero Él se reveló a través de la palabra también, y porque la palabra de Él son espíritu y son vida. Él nos trajo una nueva clase de vida. Él nos trajo una nueva clase de amor. Él nos trajo una nueva clase de fe. Él nos trajo una nueva paz, un nuevo gozo, un nuevo reposo. Todo nos trajo nuevo el Señor. Pero está envuelto en la palabra. Si no se hace carne, repito, esta palabra en nosotros, entonces vamos a tener problemas. Siempre. Vemos nosotros que dice en Juan 1:14. San Juan 1:14, vamos a leerlo en la Biblia para comprobarlo. Juan 1:14. Gloria al Señor. Cuando nosotros podemos entender esto, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo ser humano y vivió como nosotros, nació como nosotros, se crió como nosotros, sufrió
Murió como nosotros. Es para enseñarnos que la palabra de Dios puede encarnarse también en nosotros y nosotros vivir como Cristo. Dice así: y aquel verbo, el verbo que creó el universo entero, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si no está en nosotros la palabra dominándonos, guiándonos, no apreciamos la bondad de Cristo, no apreciamos la salvación que nos regaló Cristo. Por eso muchos cristianos jugamos con la salvación, no apreciamos totalmente. ¿Por qué? Porque no ha acabado de hacerse carne ese verbo, Cristo en nosotros. Nosotros somos cristocéntricos. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. En Él comenzamos, en Él continuamos y en Él llegamos. Él es el principio, el centro y el final de nuestra vida, amados hermanos. Es la palabra misma. Cristo es la palabra. Muchos decimos, yo amo a Cristo, pero nunca estudiamos la palabra. Entonces, no es amor. Es una falsedad. Si amamos a Cristo, tenemos que amar la palabra. El Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, obedece mis mandamientos. Y en el 24 dice, si no me amáis, no guarda. El que no me ama, no guarda la palabra, no la obedece. La iglesia de Jesucristo está cojeando. ¿Por qué? Porque no se alimenta correctamente de la palabra de Dios. Por eso tenemos muchos problemas, hermanos. Espirituales, físicos, mentales, morales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se acaba de hacerse carne en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Tenemos que alimentarnos diariamente de ella. En Mateo 4:4 el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el alimento principal para nosotros es la palabra, el verbo, Cristo. Cristo para eso se hizo carne, para que nosotros poder comerla. La carne y la sangre de Cristo está aquí escrita. Cada que nosotros la comemos y la obedecemos, entonces está haciendo carne en nosotros esa palabra. Sí, amados. Veamos lo que dice en Mateo 5:6. Mateo 5:6. Porque mucha gente dice, es que yo no como la palabra porque no tengo deseo, no tengo hambre. Y es verdad, no tienen deseo de alimentarse de la palabra. Y mire lo que dice el Señor. Son palabras textuales de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, somos bienaventurados. Y nosotros vamos a ser saciados. Si un cristiano no tiene hambre y sed de la palabra de Dios, nunca va a ser saciado por Dios. Lo dice aquí, hermanos. Solamente los que tenemos hambre y sed de su palabra, vamos a ser llenos de ella. Muchos dicen, Señor, lléname, lléname, lléname. Oh Espíritu Santo, lléname, lléname. Y el Espíritu entonces dice, mire, estudia Mateo 5:6. Lee, ¿qué dice? ¿Cómo te va a llenar si no tienes hambre? ¿Cómo te va a llenar si tienes la mente bloqueada, tu corazón cerrado a la palabra de Dios? Hermanos, y es facilito enfriarse. Podemos estar lo más calientitos con el Señor, pero deje de orar un día. Va 2 o 3 días, hermano, y ya se va alejando.
falta un domingo al culto de la reunión o si hay estudios bíblicos, lo que sea, se va enfriando, se va secando. Se va secando. ¿Por qué? Porque nos falta el Espíritu y la vida de Dios es la palabra. Sí, hermanos. Entonces tenemos que comer la palabra de Dios. Si no tenemos hambre, repito, nunca esa santa y bendita palabra de Dios va a estar en nuestra vida, en nuestro corazón. No va a poder entrar porque no le dejamos entrar, porque no tenemos hambre. Usted no va a un restaurante sin hambre. Usted no va. Usted no va a comer. Si no tiene hambre, no come. Así es en lo espiritual, hermanos. Le cerramos la puerta al Señor. Le cerramos la puerta al verbo, a la palabra, para que nos hable. Porque Él nos habla a través de la palabra. Porque si Él nos hablara personalmente, nos moriríamos. Audiblemente nos moriríamos. Porque estamos en un cuerpo limitado, un cuerpo terrenal. Gloria al Señor. La solución es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mucha gente le gusta buscar el reino de Dios, pero no la justicia. La justicia es la palabra. Aquí están los estatutos, aquí está la ley de Dios. Tenemos que obedecer lo que está allí. Y nada es difícil porque el Señor es el que hace todo en nosotros. Solo tenemos que obedecer. En Filipenses 2:13 dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Él nos inspira a hacer tal y tal cosa. Las cosas de Dios. Pero nosotros somos desobedientes. Muchas veces, ¿cuántas veces el Señor nos dice, mira, estudia esto, nos da un tema, nos pone una inquietud y no lo hacemos? Eso es porque no estamos dándole lugar a la palabra. Entonces, la palabra no puede controlar nuestra vida porque no le damos el lugar que ella necesita. Gloria al Señor. Veamos en Juan 6, del 47. San Juan 6, del 47. Vemos lo que el Señor dijo respecto al pan de vida. Él es el pan de vida. La palabra de Dios es el pan de vida para nosotros. Él, el verbo, es el pan. Es el pan que dice en Mateo 6. Y Padre nuestro, danos el pan de cada día. Es el pan espiritual. Este es el pan. No el pan de la panadería. No. El pan del cielo. Ese es el que tenemos que buscar cada día. Veamos aquí en Juan 6, 47 al 58. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida de Dios. El que cree en Cristo. El que cree en la palabra. Y que la obedece. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo, Cristo. Vuestros padres, le dice a los judíos, comieron el maná en el desierto y murieron. Porque era un pan material. Aunque ellos creían que era del cielo. No, ese pan no era del cielo. Ese pan venía de las nubes nomás. El pan del cielo es Cristo. El único pan verdadero. Este pan que desciende del cielo, dice, refiriéndose a Él, para que el que de Él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermanos, ¿a qué pan preferimos nosotros? ¿Comer el pan vivo que descendió del cielo, que es la palabra? ¿O llenarnos de pan de la panadería que nos va a engordar?
Repito, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La carne, Él fue molido en la cruz del Calvario por nosotros. Él fue hecho pedazos por nosotros. Entonces, tenemos que comer la carne. No esa carne, no. Esto está hablando Él espiritualmente. La carne, el verbo se hizo carne. Entonces, el verbo, la palabra, es lo que tenemos que comer. No la carne literal del cuerpo de Cristo, no. El verbo se hizo carne, el verbo, la esencia es el verbo. Eso es lo que tenemos que comer. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Este nos cree que somos caníbales, y el canibalismo estaba prohibido por la ley. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no coméis la palabra escrita del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no nos alimentamos de esta palabra, no tenemos vida en nosotros. Tenemos existencia, pero no vida. Vida y existencia es diferente. Porque la vida que está hablando Dios aquí es la vida eterna. La existencia existe cualquiera. Hasta que el Señor dice, hasta aquí. Ahí terminó todo. Pero la vida que está hablando el Señor aquí, que nos da a través de su palabra, es eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso es que morimos en Cristo y Él nos va a resucitar. Gloria al Señor. Tenemos asegurada la resurrección porque morimos en Él. Porque mi carne es verdadera comida. Verdadera comida. Entonces la que comemos en casa no es verdadera comida que nos lleva a vida eterna. Esa es una comida superficial, terrenal, temporal. Tenemos que apreciar las dos clases de comida. Repito, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La sangre está aquí junto con el verbo, porque se informó, tomó vida, el verbo se hizo carne y sangre. Pero esa es la palabra del Señor. El que come mi carne, o sea, mi palabra, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En otras palabras, el que no se alimenta de mi palabra no va a permanecer en Cristo. No va a permanecer en Cristo por más que se afane. No puede permanecer en Cristo. ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy en su gran mayoría, desgraciadamente? ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque no está comiendo la palabra, no puede permanecer. Aunque diga, yo soy cristiano. Pero la palabra de Dios está indicando otra cosa. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y escudriñar su palabra, porque allí encontramos la vida eterna. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Porque es el verbo, la vida de Cristo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué lindo, hermanos. Todos nosotros, amados hermanos, nos alimentamos de lo que comemos. ¿Cómo nos estamos alimentando? Oh, qué buena comida que comí ayer. Uno puede decir, eso no es alimento espiritual, eso es físico.
El Señor dijo, no solamente de pan, eso es pan material, no. ¿Qué es lo que estamos alimentando para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra vida eterna? Hermanos, reaccionemos. ¿Estamos agradando a la carne o estamos agradando al Espíritu Santo? Terminamos un año ya, hermanos. Uno más. Cuando lo comenzamos, todos hicimos promesas al Señor. No, que el próximo año va a ser esto. Palabras. Nada más. ¿Por qué? Porque son palabras humanas. Pero si dejamos que la palabra de Dios, esta bendita y santa palabra que está escrita, gobierne nuestra vida, entonces va a ser diferente. Allí sí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque entonces estamos adquiriendo la vida eterna, aprendiendo a vivir la vida eterna que Cristo nos trajo. Él dijo, yo he traído la vida, yo soy el pan. A ver, estaba en Juan 10. Juan 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de la vida eterna. Él trajo la nueva vida. Él, yo he traído, yo soy la vida. Yo soy el camino. Todo dice el Señor. Y nadie va al cielo, al Padre, si no es por medio de Cristo. Entonces tenemos, hermanos, que querramos o no, tenemos que esforzarnos para que esta bendita palabra entre a nosotros a gobernar nuestra vida. Si no lo hacemos, vamos a ser como los fariseos. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y las iglesias están llenas de gente con esta mentalidad. Alaban al Señor. Se dice que son cristianos, pero de boca, pero su corazón está vacío. No hay palabra. No está Cristo morando en nosotros. Porque la palabra no está, el verbo no está. No se ha hecho carne en nosotros. Él se hizo carne para salvar al mundo. Y nosotros no hemos aprovechado. Y tiene que hacerse carne en nosotros también. Esta palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Ahora, ¿cómo se hace carne en nosotros? Cuando la obedecemos, cuando la vivimos, entonces ahí se va haciendo carne. Mientras más obedezcamos la palabra, entonces va tomando vida en nosotros. Entonces vamos a llegar realmente a tener la mente de Cristo. Vamos a pensar como Cristo. Sí, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Entonces, repetimos, todos nos alimentamos de lo que comemos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la sagrada obligación de alimentarnos de su palabra. Primeramente. Desde la mañana, cuando nos levantamos. ¿Cuál es el alimento primero? Debe ser la palabra. Debe ser la palabra. No lo que está en la refrigeradora. No. La palabra. Porque desde ahí comenzamos mal. Estamos pensando en qué voy a comer. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a hacer de lonche? Para llevarme al trabajo. Y lo principal, ¿qué? Nos olvidamos de lo principal. Y si usted se va a trabajar en esas condiciones, no espere que le venga un día muy bueno. Porque vamos vacíos. Nos faltó la comunicación con el Padre. Nos faltó pedirle ayuda a Él. Sí, hermanos. Y todo hace por falta de palabra. Por falta de palabra.
El Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. O sea que todos nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. A todos nosotros se nos ha instruido en ese conocimiento. Pero ¿por qué desechamos? Cuando no le damos importancia, cuando no la obedecemos, cuando no la estudiamos. Entonces estamos desechando ese conocimiento, es la palabra que estamos desechando al Señor. Estamos, en otras palabras, estamos diciéndole al Señor Jesucristo, mira, hazte a un lado que yo sé cómo hago mis cosas. Somos autodependientes, somos autosuficientes y estamos autoengañándonos, porque dice la palabra de Dios que sin Él nada podemos hacer, nada. Y eso lo comprobamos cuando fracasamos. Eso lo comprobamos cuando hemos metido la pata, como decimos vulgarmente en mi país. Metí la pata. ¿Por qué? Porque no consultamos a nuestro Padre Celestial. No pedimos ayuda ni dirección al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es muy necesario, hermanos. La palabra es todo. Ya vemos que la palabra es la creadora, la palabra es la sanadora, la palabra es el alimento, la palabra es nuestra guía, la palabra es nuestra luz, la palabra es todo en nosotros. Todo. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? Juan 6:33, ya que estamos en Juan al mismo. Juan 6:63, perdón. Juan 6:63, le vamos a leer textualmente para entenderlo mejor. Juan 6:63 dice el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Son espíritu. Aquí está mal escrita, porque le he puesto el espíritu con B chica, con la minúscula. Cuando es el Espíritu Santo, porque está hablando de cosas santas. El Espíritu Santo es el que da vida. ¿Quién dio vida al universo? La palabra, el Espíritu Santo. El Padre dio la orden, planeó. El Hijo, el Verbo, la ejecutó, obedeció la orden. Y el Espíritu Santo vivificó. ¿Quién nos hizo renacer de nuevo de la palabra, del Espíritu y todo? El Espíritu Santo. Cuando vino el día de Pentecostés, ahí nació la iglesia. Nacieron de nuevo. Entonces, ese es el Espíritu Santo, es el que da vida. Entonces, para nada aprovecha la carne. Para nada aprovecha nuestro alimento terrenal. El alimento principal debe ser alimentar el Espíritu y la vida con la palabra del Señor. Ahí está nuestra victoria, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra proviene de Dios. Y la palabra es eterna. Y la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía. No. La palabra de Dios hace para lo que fue enviada, hermanos. Sí. Gloria al Señor. Veamos en Isaías 55 del 10 al 11. Es que tenemos que aprender a someternos a la palabra como guía a nuestra vida. Isaías 55 del 10 al 11. Y mire, para que nosotros la podamos entender fácilmente, que el Señor la compara con algo que nosotros podemos ver. Al menos aquí en este clima. Podemos ver la nieve. Podemos ver la lluvia, dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar,
y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, hace el trabajo completo. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Llenarnos de la palabra. Cuando llueve, que nosotros damos gracias a Dios por la lluvia. Cuando uno vive en los campos o en una ciudad donde no hay agua, cuando llueve, qué lindo, uno saca en sus recipientes a coger agua. Es la bendición de Dios. Cuanto más la palabra del Señor que está escrita aquí, que no nos cuesta nada, hermanos, nada, absolutamente nada. Nos cuesta solamente darle tiempo y decir, voy a estar media hora con la palabra. Voy a conversar con el Señor. Pero no lo hacemos, hermano. Veamos otro beneficio de la palabra. Hay muchos beneficios, pero vamos a hacer unos cuantos. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Es algo maravilloso. ¿Cuándo? Cuando nos alimentamos de la palabra. Si no nos alimentamos de la palabra, nunca vamos a nacer. Si una mujer sale encinta y no se alimenta, esa criatura no va a nacer. ¿Por qué? Porque no se alimentó. Lo va a perder. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos vivir si no nacemos de la palabra. No podemos vivir en el reino de Dios si no nacemos de la palabra. El Señor le dijo a Nicodemo, un doctor de la ley, le dijo, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu y del agua de la palabra, no puedes entrar en el reino de Dios. Gran parte de la iglesia de Cristo está mirando el reino de Dios, porque nació solamente del Espíritu. No nació de la palabra. ¿Por qué no nació de la palabra? Porque no se alimenta. Sí, hermanos, muchos cristianos fueron abortados. Otros que nacieron se quedaron enanos porque no se alimentaron de la leche espiritual, no adulterada, de la palabra que nos hace crecer para salvación. Sí, hermanos, bendito sea el Señor. Veamos en 1 de Pedro 1:23 para ver este nuevo nacimiento de la palabra. 1 de Pedro 1:23. Renacidos, dice aquí. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios en nosotros debe ser todo, totalmente todo, hermano, definitivamente. La palabra de Dios es en nuestra vida es luz, pero no cualquier luz. Es la luz de Dios. La palabra del Señor en nuestra vida es la luz de Dios en nosotros. Sí, hermanos. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando comenzamos recién a caminar con Cristo, la palabra de Dios comienza como una lámpara a nuestros pies, nada más. Nos enseña a pararnos, a dar los primeros pasos.
Pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que comer la palabra, alimentarnos de ella para ir creciendo. Entonces esa palabra que comenzó como lámpara a nuestros pies se va transformando en una lumbrera. Y esa lumbrera alumbra toda nuestra vida. Y no es la luz del día, no, es la luz de Dios. Porque usted puede caminar de noche, de cualquier hora, pero camina bajo la luz de la palabra de Dios. Muchos se conforman solamente con tener la palabra como lámpara a los pies. Pero esa lámpara se les cae, se les pierde. Pero la lumbrera no puede. Entonces nosotros tenemos que buscar es la palabra para que se haga no solamente lámpara, sino una lumbrera para alumbrar con la luz de Dios, la luz de la palabra. Sí, hermanos, la palabra de Dios es lo que nos identifica a nosotros. Con la palabra de Dios damos el fruto que adecuado. Si no tenemos la luz de la palabra, no damos el fruto adecuado. No. Gloria al Señor. Porque el lucero de la mañana, que es Cristo, sale a través de nuestros corazones. Entonces ya vemos que estamos caminando bajo la lumbrera. Cuando sale Cristo en nosotros, cuando nuestro fruto es agradable, es apreciado por otros. ¿Por qué? Porque va a recibir un buen consejo, va a recibir una información bíblica. El consejo va a ser bíblico. Todo basado en lo que Dios dice, en lo que la palabra dice. Vamos a saber usar la palabra, la luz, la lumbrera. Sí, hermanos. Gloria al Señor. La palabra de Dios, amados hermanos, nos educa como sus hijos, como hijos de Dios. Veamos en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Porque muchas personas pueden decir, no, es que yo tengo un capítulo preferido, me gusta tal o tal libro, nada más. No. Quieren coger como lámpara. Aquí vamos a coger toda la luz de la palabra. Mire lo que dice aquí. 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire lo primero que nos hace. Nos enseña para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios nos educa. La palabra de Dios es lo que nos prepara para ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos, hermano. No podemos hacer nada por emoción, sino basado y alumbrado por la luz de la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La palabra de Dios en nuestra vida es nuestra sanidad. Sanidad. Vemos en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el bisturí de Dios, de Él. El bisturí que nos hace la operación a cada uno de nosotros, hermano. Él nos examina y Él con esa palabra penetra lo más profundo de nuestro corazón, penetra lo más profundo de nuestros tuétanos, donde está la médula de los huesos. Él nos examina y nos hace mirar, nos hace ver realmente cómo estamos delante de Él. Porque es fácil decir, yo estoy bien con el Señor. Todos decimos que estamos bien. Pero cuando la palabra nos alumbra y nos examina, entonces allí nos encuentran las enfermedades. Usted puede decir físicamente, yo estoy bien, voy a saludable, vaya a hacerse un chequeo médico. El médico le manda a hacer exámenes. Y ahí le va a ver si tal cosa, alguna cosa que tenga. Y ahí dice, algo está mal. Así, mucho más efectivo es la palabra de Dios. En nosotros nos descubre. Es una radiografía perfecta, infalible. Y Él mismo se encarga de sanarnos, hermano. Es lo más importante. Porque la medicina natural, la medicina del médico, esa no sana. Eso alivia. Algunas, otras te las matan. Alivia. Pero la palabra de Dios nos sana, nos da vida, hermanos. Por eso usted, si tiene un dolor, ore. Ponga la palabra de Dios en su corazón. Usted mismo haga entrar esa palabra y dígale, Señor, tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz. Te pido que esta palabra entre a mí. Y usted coma la palabra. Y entra y examíname, Señor. Examina mi condición. ¿Cómo estoy viviendo delante de ti? Examina mi condición, Padre. ¿Qué pasaría si tú me llamaras ahora a tu presencia? ¿Me iría contigo o me quedaría para irme al infierno? Hermanos, ser hijo de Dios no es un juego, no. Los hijos del diablo juegan con él, pero los hijos de Dios no podemos jugar ni con Dios ni con el diablo, no. Dios es celoso, Él nos cela, Él quiere que no nos perdamos, y por eso Él nos instruye con su palabra, y penetra, y lee las intenciones del corazón, lee nuestros pensamientos, lee nuestros pensamientos. A Dios no podemos engañarlo, ni con los pensamientos, porque Él es omnisciente, Él sabe todo, Él es omnipresente, está en todo lugar. Podemos escondernos en un sótano muy oscuro y el Señor nos está mirando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos mirando? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuáles son nuestros planes? Dios lo sabe. Por eso tenemos que buscar la palabra como nuestra medicina. La palabra de Dios viene y nos sana. Sana toda impureza que haya dentro de nosotros. Sí, hermanos, es muy importante dejarnos sanar por la palabra. Gloria al Señor. También la palabra de Dios en nuestra vida es nuestra arma espiritual para la lucha diaria. Porque tenemos una lucha diaria, amados hermanos. Una lucha diaria. No solamente
Los enemigos no los vemos. Nuestros verdaderos enemigos con los cuales luchamos todos los días no los vemos. No es carne ni sangre, no es carne, no son personas. Son demonios que se meten en esas personas para hacernos la vida casi imposible. Sí, hermanos. Efesios 6, versículos 10 al 17. Y dice así, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza del Señor? Vestíos de toda la armadura, que nos dice el 11. Vístete de la palabra. Aquí está la palabra, como vestidura, como uniforme, blindado. No a las balas aquí naturales, no, sino blindados a los demonios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él es el líder de la maldad. Él es nuestro enemigo. Él tiene un ejército de demonios que nos atacan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, y solamente podemos pelear con todos estos enemigos con la palabra. La palabra es la que pelea por nosotros. Nosotros no vamos a pelear. Solamente nos revestimos, nos fortalecemos, nos cubrimos con la palabra, la obedecemos y esa palabra es la que pelea. Acuérdense que es la que creó el universo, la que la mantiene en orden. Entonces, cuando tenemos luchas, es cuando la palabra en nosotros entra y dice, no, yo soy el que pelea. Y la palabra pelea por nosotros. Nos guarda de tantos accidentes. Nosotros ni nos damos cuenta muchas veces que ese carro venía a chocarnos a nosotros y chocó a otro. La palabra que va en nosotros va desviando. Tiene poder. Si sostiene el universo, ¿cómo no va a sostener un carro, un camión que venga contra nosotros? Se sostiene. Pero tenemos que estar equipados. Tenemos que estar aquí puesto la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No tomes un poquito, tómala toda. Toda la palabra. Para que podáis resistir en el día malo. Porque cada cual tenemos días malos. Hoy está malo todos los días. No porque Dios los hizo así, no. Sino porque hay tanta maldad en el mundo, hermano. Entonces tenemos que estar preparados. Y habiendo acabado todo, estad firmes en la palabra. Agarrado de la palabra. Dice, yo no me muevo por lo que veo, yo no me muevo por lo que siento, yo solamente me muevo por lo que dice la palabra. Y me guío por lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios me dice que me cubra con ella, que me fortalezca con el poder de su fuerza, que me vista de la palabra, entonces yo lo que tengo que hacer es eso, nada más. Esas nuestras son armas de defensa y ofensa. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Dónde está la verdad? La palabra. Esta es la verdad. La única verdad es esta. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio produce paz. Por eso que tenemos nosotros que estudiar la palabra. Para que haya paz en nuestra vida. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra, nosotros disfrutamos de paz, de gozo y de reposo. Si no está la palabra en nosotros,
Hermanos, déjeme decirle que no hay ni paz, ni gozo, ni reposo. Porque no está el fundamento, que es la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ajá. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Ella es la que pelea, la que vence. Nosotros solamente tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice y ya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Así que vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este momento de haber pasado delante de ti, Señor. Junto contigo, Padre, gracias con mis amados hermanos, Señor. Gracias porque tu palabra ha entrado en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra bendita, por medio del Espíritu Santo, Señor, va a hacerse carne cada día en nosotros, Señor. Anhelamos, Padre mío, y te rogamos que esta bendita palabra se haga carne en nosotros, Señor. Que tu palabra nos pueda gobernar, que nosotros podamos, Señor, someternos a ella, obedecer, ser hacedores de ella, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Ayúdanos, enséñanos, Espíritu Santo, a que tu palabra de una vez por todas nos gobierne, Señor, y nos controle, nos cambie, nos renueva, Señor. Ya no queremos ser igual como cantamos, Señor, en antes, sino que queremos ser renovados por esa palabra maravillosa, por esa vida que tú trajiste del cielo, Señor Jesucristo, por esa vida eterna, por esa vida gloriosa, por esa vida divina. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra maravillosa. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a ella, Señor. Padre, gracias. Yo te doy gracias por tu palabra enseñada, Señor. Y te doy gracias por mis hermanos, Señor, que juntamente hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a caminar todos los días, Señor, y que nunca, nunca nos olvidemos de nuestra responsabilidad con la palabra tuya, Señor. Tenemos que amarla, tenemos que obedecerla. Padre Santo, gracias, Señor. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Bendigo sus vidas, sus familias, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Ahora, mi Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, saludes a los unos a los otros. Amén.